Hablar de la temática que hoy traemos, José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera no es la primera vez que hablamos en nuestro espacio de él, de este personaje que en breve va a hacer 90 años que murió asesinado, ¿vale? 90 años. Bueno, pues un joven de 33 años que muere asesinado hace 90 años y sin embargo hay todo un entendimiento hoy de fuerzas políticas que ocupan el gobierno de España que multan con dinero, ¿vale? 10.000 euros, 10.001 para ser más exacto, multan a quien le recuerda, ¿vale? Entonces, claro, vamos a ver, yo que estoy en el día a día de estas cuestiones, sé qué es lo que hay detrás, pero estoy convencido de que hay mucha gente que se preguntará, bueno, pero ¿quién era este José Antonio Primo de Rivera? Insisto, que era joven hace casi 90 años, ¿vale? Que murió asesinado y cuya invocación a día de hoy está prohibida, ¿vale? Con la amenaza de ser multado si uno lo invoca. Entonces, ¿qué pensaba este José Antonio Primo de Rivera? ¿Qué es lo que lo hace tan peligroso como para que se tenga que sancionar a aquel que lo recuerda? Bueno, pues hoy tenemos a uno de los mejores analistas para decirnos qué es lo peligroso de este José Antonio Primo de Rivera y que es seguramente una de las motivaciones que lleva a este gobierno a multar a los que, pues como un humilde servidor, pues le ha recordado, ¿no? Bueno, no es que, desde luego no es una cosa para presumir, tampoco para llorar, pero que lo sepáis, si alguno de vosotros no lo sabe. La semana pasada la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el nombre está fenomenal, comunicó a la Falange una sanción de 10.001 euros por un homenaje a una persona, este José Antonio Primo de Rivera, que en principio pues debería ser considerado una víctima de la guerra civil, a tenor de lo que dice la ley de memoria democrática. Bueno, fue asesinado en los inicios de la guerra civil. En función de eso mismo debería tener una especial protección, pero lejos de eso, simplemente por invocar su nombre, hay sanciones, ¿vale? Hay una primera de 10.001 euros, pero hay otras personas que han sido propuestas para sanción y que sus expedientes están pendientes de resolución, simplemente por recordarlo, ¿vale? Simplemente por invocar su nombre. Por lo cual, bueno, ¿quién será este José Antonio Primo de Rivera para que alguien tenga la intención de ocultarlo de tal modo que ni siquiera se pueda hablar de él? Bueno, pues como decía, la persona que nos visita hoy, Miguel Argaya Roca, es uno de los mejores para hablarnos de cuál es lo verdaderamente peligroso de José Antonio. Sabéis, claro, nosotros estamos aquí creando la ficción de hablar frente a un público como si no supieseis nada de José Antonio. Estoy convencido de que si hoy os habéis dado cita aquí es porque conocéis bastante a José Antonio y sois admiradores. Pero más allá de lo externo, de lo exterior, de lo que cualquiera puede ver en José Antonio Primo de Rivera, en sus discursos, en sus intervenciones parlamentarias, pues hay un trasfondo que es interesante analizar, sobre todo para saber dilucidar dentro del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera cuál es lo accesorio y cuál es lo fundamental, cuál es lo que merece la pena conservar y divulgar y cuál es lo que, bueno, pues debemos considerar que era fruto de una época concreta y que, bueno, pues se podría prescindir de ello o pensar que para salvar el fondo, pues quizá esas formas, son prescindibles, ¿no? Bueno, de todo eso nos viene a hablar hoy Miguel Argaya Roca. Miguel Argaya es escritor, ¿vale? Porque tiene ya un buen número de títulos publicados. Es poeta, ¿vale? Lo de ser poeta, ahora nos dirá él, ¿no? Y no quiero ser injusto, ¿vale? Porque los que no somos muy aficionados a la poesía, pues podemos tender a pensar que un poeta, bueno, pues es alguien digamos, con una vocación de minoría, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos por algunos de los que se han dedicado a la poesía que en la poesía, el propio José Antonio Primo de Rivera así lo relataba, en la poesía podemos encontrar unas claves, una forma de expresar ciertas ideas que de forma ordinaria seríamos incapaces, ¿no? Y he de decir que en el propio José Antonio Primo de Rivera, los que de adolescentes nos enamoramos de su pensamiento, nos enamoramos también de su forma de expresarlo, ¿no? Es decir,
si la forma de expresar sus pensamientos de José Antonio Primo de Rivera hubiera sido otra, más tosca, menos elaborada, menos bella, pues seguramente no nos hubiéramos enamorado tanto de ella, ¿no? Pero en José Antonio hay a muchos que nos atrae el fondo, por supuesto, y eso es lo importante, pero también la forma, ¿no? Con lo cual, lo de poeta aquí no es, digamos, no es algo negativo, sino todo lo contrario, algo positivo. Pero además en la persona de Miguel pues se junta que es poeta, que es escritor y que es historiador. ¿Vale? Con lo cual habla desde la objetividad que se le debería presuponer a todo historiador. Lo digo porque, volviendo a lo que comentaba antes, estas sanciones que se están imponiendo a los que recuerdan a José Antonio Primo de Rivera vienen avaladas en parte por presuntos historiadores que avalan la tesis que el gobierno les da. No siempre es así, ¿no? Conocemos cómo en años pasados administraciones autonómicas encargaron a historiadores como científicos sociales, por así decirlo, encargaron estudios, por ejemplo, sobre la composición social de la falange en los años 30 del siglo pasado. Esos científicos sociales, esos historiadores, llevaron a cabo su trabajo, lo entregaron a las administraciones y como a la administración de turno, que era la que pagaba, no le gustaba el resultado era que la falange en los años 30 estaba mayoritariamente conformada por clases medias y bajas, por campesinos, por labradores, por obreros. Bueno, pues como aquello no respondía al cliché que la izquierda y la extrema izquierda había dibujado sobre una falange que estaría compuesta siempre por terratenientes y por privilegiados que lo único que querían era mantener sus privilegios frente a los ansias de justicia social del pueblo, bla, 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 bla. Bueno, pues aquello pues no se publicaba. Administraciones que pagaban por estudios, pero que como no les interesaban esos estudios, el resultado de esos estudios terminaban por no publicarlos. Bueno, la vocación de historiador yo creo que debe ser justo la contraria, y yo he de decir que modestamente en lo que conozco a Miguel Argaya pues tiene, bueno, no hay que esconderlo, seguramente cierta simpatía por el personaje, por José Antonio Primo de Rivera, pero eso no le quita objetividad en su análisis. Si yo no me equivoco, esta obra que presentamos hoy, con ese nombre, Entre lo espontáneo y lo difícil, no es una obra nueva, es una obra que fue publicada hace ¿cuánto tiempo? 25 años. 25 años, yo pensé que éramos más jóvenes todos, pero no, lamentablemente. 25 años, pero que, bueno, pues ahora se reedita, se pone a disposición de todos vosotros para que conozcáis en profundidad la obra de José Antonio Primo de Rivera y, como digo, saber separar lo accesorio de lo verdaderamente importante, ¿vale? Estoy hablando de más porque suelo repetir aquí un mantra, que no hay nada peor que un presentador de un conferenciante que da una presentación más larga que el propio conferenciante, por lo cual me callo y os dejo con Miguel Argaya Roca, pidiendo primero un aplauso para él. Gracias. Buenas tardes, ¿se oye? ¿Se me oye? Muy poquito. Ahora se me oye. Vale. Primero que nada, agradecer a Norberto la presentación. Admiro a la gente que puede hablar sin papeles. Norberto evidentemente tiene mucha práctica porque no tiene un solo papel encima de la mesa, yo no. Yo he venido con mis papeles para poder hablar de ello. Bueno, he oído algunas cosas y me ha llamado la atención antes de empezar a hablar yo por mi cuenta, lo de la memoria democrática, ¿no? Yo creo que es un oxímoron que se dice mucho ahora, ¿no? Es una antítesis entre el sustantivo y el adjetivo. La memoria no puede ser democrática porque la memoria es individual y lo democrático implica siempre varias personas. Como no seas un esquizofrénico que tiene varias personalidades, ahí sí se puede permitir la democracia esquizofrénica, pero normalmente no, es absurdo, es un absurdo. Bueno, voy a empezar diciendo que no sé si os acordaréis de aquel personaje que era Francisco Umbral, que tiene una escena muy simpática en la que le entrevistan, pero él no habla nunca, no le preguntan nunca sobre el libro y él se enfada y dice: yo he venido a hablar de mi libro, yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, pues yo os digo que no he venido a hablar de mi libro. Vamos a partir de ahí, yo no he venido. El libro lo tenéis y creo que lo mejor es que se lea, es lo mejor. Hay un trabajo hecho
de hace muchos años, es verdad, alguna cosa puede que se le haya quedado vieja, he intentado modificar algo, he intentado actualizarlo, he quitado alguna cosa que me parecía farragosa, he ampliado alguna cosita más que tenía nueva y que me parecía que podía aportarse, pero creo que el libro hay que leerlo, es mucho trabajo, y como es mucho trabajo, pues tiene poco sentido que en media hora o 3/4 de hora yo os cuente el libro. Me parece que no es correcto. Lo debéis leer, si es que os interesa. Lo que sí que he venido a contaros es cómo se hizo el libro. Eso sí, la razón por la que se hizo ese libro, que es una cosa que no he contado nunca y que por tanto me parece mucho más interesante para vosotros que no que yo os cuente un libro que podéis leer. Bueno, el libro este fue producto de una búsqueda personal. Efectivamente, como ha dicho Norberto, José Antonio tiene un atractivo estético muy importante. A mí ese atractivo estético, pues como poeta, efectivamente, pues me interesaba mucho y me atrajo mucho. Su dicción, su retórica es preciosa. Eso también implicaba acercarme a la profundidad de su pensamiento. Pero, como nos ha pasado a muchos, yo en aquellos tiempos, incluso mucho antes, 20, 22 años, entonces cuando escribía la Biblia tenía más, ¿no? Tenía 36 años, 35. Pero, como mucha gente, yo veía a un José Antonio descohesionado. No sé si os lo voy a saber explicar bien. Me empeñaba en hacer un José Antonio moderno. Eso implicaba que yo intentaba que se pareciese a figuras revolucionarias de su tiempo que no eran falangistas. Y ahí anduve yo leyendo mucho a Ángel Pestaña, y ahí anduve yo pues leyendo, en fin, a marxistas, y ahí esa cosa nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Hemos dado muchos tumbos y muchas vueltas para encontrar ese José Antonio moderno. Y es verdad que en cuanto empezabas a relacionarlo con esos personajes, se te aparecía moderno. Pero a mí nunca se me dejó de aparecer como incoherente. Ese elemento fue fundamental para mí. No sabía por qué. Porque José Antonio era un señor de un siglo en el que había unos personajes de su siglo. Y por lo tanto no tenía por qué ser incoherente. Pero a mí me parecía incoherente. Y luché mucho con eso y presentarlo con ese grado de modernidad. No lo conseguí. Siempre fue un fracaso, siempre me resultó, ya digo, una especie como de un imposible, ¿no? En 1993, es decir, 3 años antes de que el libro este se publicara, yo heredé la biblioteca de un tío mío. Y esa biblioteca contenía libros muy interesantes que yo había oído mencionar, pero que nunca había leído. Estaba Balmes, estaba Donoso Cortés, estaba Menéndez Pelayo. Yo me puse a leerlos, porque yo he leído mucho. Entonces, claro, me gusta leer. Y cuando pasaron por delante, pues los leí. Los leo y los ficho. Y los subrayo. A veces a la gente no le gusta que esto se haga, pero yo os doy permiso para que subrayéis el libro si queréis. O sea, los libros son para trabajarlos y para disfrutarlos y para lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo me puse a trabajármelos y de pronto encontré cosas que yo no esperaba encontrar. De pronto me encontré en Balmes y en Donoso Cortés, en Menéndez Pelayo menos, pero en Balmes y Donoso Cortés me encontré a José Antonio. Es que lo encontré. Encontré ese José Antonio que ya no era incoherente. Y me di cuenta de que había estado haciendo un trabajo, ese trabajo anterior, de intentar incardinarlo en su tiempo, en su modernidad, pues era un trabajo absurdo, porque José Antonio no estaba en ese tiempo. Dirás, entonces, ¿qué era? ¿Más antiguo?
Claro, Balmes y Alonso Cortés son más antiguos. Pues bueno, pues sí. Es decir, los fundamentos, lo que estaba en el sustrato de José Antonio era más antiguo, claro. Pero es que el sustrato de un pensamiento siempre es más antiguo que el propio pensamiento. No se puede pedir que sea el sustrato contemporáneo del pensamiento. Lo que es contemporáneo será el árbol que está al lado de este árbol, pero no la raíz. Y entonces yo me encontré con José Antonio y encajaba, como esos niños pequeños que les ponen ese juguetito en que hay unos cuadraditos, unos triángulos y los meten y los intentan encontrar y no encuentran. Eso es lo que me había pasado hasta entonces con José Antonio. De pronto empezaba a encajar las piezas y dije, es que aquí hay frases que son de José Antonio. Es que Balmes dice cosas que ha dicho José Antonio, pero casi de forma textual. Es decir, encontré el punto de partida, el manantial del que José Antonio había bebido realmente. Y eso pues me hizo empezar a buscar, a trabajarme a José Antonio. ¿Vale? Encontré ese José Antonio con esa iluminación, el pensamiento tradicionalista español, no el pensamiento de los carlistas, que es otra cosa distinta, sino lo que se llama el pensamiento tradicional español, que es el pensamiento que se estableció, que se elaboró en ese siglo, finales del XVIII, principios del XIX, sobre el sustrato del pensamiento contrarreformista. Y ese pensamiento, esa tradición, estaba perfectamente reflejada en el pensamiento de José Antonio. Eso fue lo que yo encontré. Y a partir de ahí me di cuenta, empecé a entender cosas que yo no había entendido de José Antonio. Toda la estructura histórica que José Antonio elabora, tiene, no sé si os acordáis, en mi libro aparece, en su teoría de las edades medias y edades clásicas, con la invasión de los bárbaros, todo ese tipo de cosas que dice, encajaban muy bien con el pensamiento que yo veía, por ejemplo, en Balmes. Y toda la teoría histórica de Balmes, que es muy bonita, encajaba perfectamente. Y ahí había una idea básica, que era la idea de la crítica a la modernidad. La crítica a la modernidad. José Antonio en ningún momento habla de la modernidad. Pero toda su filosofía, si podemos llamarla así, todo su pensamiento, es una crítica a la modernidad. Y tenemos que preguntarnos qué es la modernidad, ¿no? Bueno, pues la modernidad es el sistema. Si alguien puede decir que es antisistema, es aquel que se diga hoy día antimoderno. No hay más antisistema que el que es antimoderno. Se puede ser antimoderno de dos maneras. Postmoderno, es decir, lo que tenemos actualmente, que es una ficción, porque la posmodernidad en última instancia es un epítome, o sea, un vástago de la propia modernidad, y se puede ser premoderno. Luego no se puede ser antimoderno siendo moderno. Claro, ¿qué ofrece o qué plantea la modernidad de negativo? Pues Antonio lo ve muy bien. El individualismo extremo. La modernidad está fundamentada en el individualismo extremo. Y eso es en función de algo que él dice el hombre en su tiempo, claro, dice, el hombre ha sido desintegrado, estas palabras las conoceréis, ¿no? Ha sido desarraigado, ha sido convertido en una molécula, esto lo habéis oído seguramente. Habla mucho de esto. Ahí está un poco el fundamento, la razón de toda la antropología joseantoniana. El individualismo extremo. Ese individualismo extremo, sin duda ninguna, empieza en la modernidad. Empieza en el protestantismo. Le sigue con el pensamiento filosófico de Hobbes,
con Descartes, hay todo un proceso, aunque vaya por líneas distintas, porque la modernidad sigue dos líneas muy distintas, ¿no? La del empirismo y la del racionalismo dogmático, pero en cualquier caso, por cualquiera de las dos líneas que vaya, las dos conducen al aislamiento del individuo. Tanto el empirismo como el racionalismo dogmático. El racionalismo dogmático es Descartes cuando dice aquello de pienso lo existe, nada más es una res cogitans, ¿vale? Y por tanto está completamente desconectado de cualquier otra cosa. Es su pensamiento en sí mismo, ¿no? Y luego pues viene ya todo el liberalismo, que es lo que critica básicamente José Antonio, ese individualismo del liberalismo, y luego vienen los totalitarismos. Y algunos han querido ver en los totalitarismos el marxismo, pero también el fascismo y el nazismo, el nacionalsocialismo, han querido ver como una respuesta al individualismo. Pero no es así. Si tú diluyes al individuo en la masa, lo que has hecho es llevar a la exasperación el individualismo. Es decir, primero le desprovees al individuo de sus relaciones sociales naturales y luego cuando ya está solo, cuando está aislado, lo echas en el magma, vamos a decir así, del totalitarismo. Y yo creo que eso lo vio muy bien José Antonio, aunque, como en mi libro sí desarrollo, en mi libro hay una crítica sobre eso, ahí digo, José Antonio se equivocó, que es una frase que en su momento a mucha gente le impresionó, ¿no? Pero se equivocó respecto del fascismo. Porque entendió que el fascismo era una respuesta antimoderna y realmente no lo era. Era una respuesta moderna y romántica. Yo también creo que demuestro en mi libro que el fascismo es una respuesta romántica. Bien. Ya digo que ese camino del individualismo es el camino de la modernidad. Tenemos que entender, cuando decimos antisistema, tenemos que entender lo que es eso, ¿no? Tenemos que entender en qué sentido un sistema o el sistema está o caracteriza una civilización. Nosotros formamos parte de la civilización occidental. Eso es una cosa que no podemos evitar, está ahí. Es nuestra civilización. Nuestra civilización occidental se divide en tres sistemas. Creo que se puede dividir perfectamente en tres sistemas. Un sistema es un conjunto organizado de instituciones, de ideas, que ordenadamente conducen a un mismo fin. Eso se llama un sistema, ¿no? Y en la civilización occidental ha habido tres sistemas. La clasicidad, mundo grecolatino, la cristiandad y la modernidad. ¿Vale? No podemos escaparnos de que estamos en el mundo moderno, ¿no? Cuando decimos somos antimodernos, o José Antonio era antimoderno, o yo me siento antimoderno, o alguien que quiera sentirse así, pues es evidente que está diciendo una cosa que es de cierta manera absurda porque estamos en la modernidad, ¿no? Otra cosa es que seamos capaces de darnos cuenta de lo que hay de criticable en la modernidad. Eso es lo que yo creo que José Antonio realmente hace una crítica bastante dura a eso. ¿Qué es lo que aporta la civilización occidental al ser humano, a la vida humana, a la cultura? Aporta una idea básica que es la del valor intrínseco del individuo más allá de su pertenencia a una tribu, a un clan, a una familia. ¿Vale? Eso aparece en el mundo griego entre el siglo VII, siglo VIII, siglo VII, siglo VI. Las razones darían para más largo, no quiero entrar en ellas, pero aparece esa idea, ¿no? En ese sitio concreto, no en otros sitios, ahí, en la Grecia, digamos, de los siglos VIII, VII, VI, V, ahí es donde aparece esa imagen, esa idea del individuo como alguien o algo que tiene un valor más allá de su tribu, de su grupo. Esa idea del individuo que tiene un valor más allá de su grupo es estupenda, es la base de la civilización occidental. Fuera de ella, en otras civilizaciones, en otras culturas, pues el individuo no le pasa esto.
Pues nos pasa cuando nos encontramos con la civilización, por ejemplo, sínica, o sea, chinos, etcétera, que no se tiene un sentido distinto de la existencia. ¿Vale? Tenía un peligro, estoy hablando ahora ya fuera de José Antonio, estoy hablando de lo que yo entiendo, o sea, el camino que entiendo que hay que tener en la cabeza para llegar a la crítica a la modernidad. No sé si me seguís en mi argumentación. Vale. Entonces, en ese momento, ese descubrimiento fue fantástico, y lo es, y creo que no debemos despreciarlo, es nuestro. El valor intrínseco de cada ser humano, distinto de su familia, por ejemplo. Eso hace que, por ejemplo, si en tu familia tu hermano comete un crimen, pues no condenen a toda la familia, cosa que sí sucedía en otras civilizaciones. ¿Vale? En el Código de Hammurabi pues, se dicen cosas como que si, por ejemplo, un arquitecto construye una casa y la casa se derrumba cuando está mal hecha y mata al hijo del dueño de la casa, pues se condene a muerte al hijo del arquitecto. Eso forma parte de la mentalidad no occidental. ¿Vale? La mentalidad occidental dice que tú eres responsable de lo tuyo y el otro de lo suyo. Es me parece a mí un gran avance, hay que aceptarlo. Pero se corría un peligro, que era el del individualismo absoluto. Y ahí mismo, en el principio de la civilización occidental, que es el mundo greco-latino, aparecen dos líneas. Digamos, la filosofía del orden y la filosofía del caos. La línea del caos es la de los sofistas. La filosofía del caos, la de los sofistas, pretendía precisamente que cada cosa es algo individual. Es decir, renunciaba a encontrar en las cosas, en los seres humanos, a encontrar algo que las uniese. Y la filosofía del orden, en la que encontramos muchos presocráticos, pero también sobre todo Sócrates, Platón, Aristóteles, encontraron varias cosas que hacían que la idea esa del ser humano, del individuo, como algo con un valor intrínseco, una responsabilidad propia, pues no se fuese por los cauces del ultraindividualismo. ¿Qué cosas eran? La idea del ser, de que existen esencias, por ejemplo, la idea de que todos los seres humanos tenemos la misma esencia, ejemplo. O la idea de que todos los seres humanos somos animales sociales por naturaleza. Esos dos elementos fueron dos patas que impedían que la idea de ese individuo se convirtiese en individualismo absoluto. Y afortunadamente para Occidente la línea que triunfó fue la línea del orden, que se mantuvo, aunque tuvo que luchar mucho contra la línea de los sofistas, luego epicúreos, estuvo luchando contra esas dos líneas. Cuando llega en la cristiandad, es el segundo sistema de la civilización, la cristiandad lo que plantea es sin duda un cambio, pero no es una ruptura. La cristiandad recoge la idea de individuo, no la desprecia, pero la rellena dándole la categoría, una serie de categorías, de dignidades que, por ejemplo, el mundo clásico no había podido darle. Por ejemplo, la idea de que todo ser humano tiene una dignidad especial, trascendente, en cuanto a criatura predilecta de Dios. Por ejemplo, eso no lo podía hacer el mundo grecolatino. Lo hace, o sea, coge esa idea y la traslada. Recoge la idea del ser, esa idea del orden, y la traslada haciendo que el ser sea Dios. Recoge la idea de que el hombre es un ser social por naturaleza y lo traslada, ese sí tal cual, hacia adelante. Es decir, que la cristiandad, siendo distinta de la clasicidad, no es opuesta a la clasicidad. Es una revisión de la clasicidad y es una continuación de la clasicidad. Esto no sucede con la modernidad. Ese es el problema que tenemos. Es decir, la modernidad rompe, es una ruptura. La modernidad lo que hace es decir no a la idea de orden, eso se ve claramente con los empiristas, decir no
a la idea de que el hombre es un ser social por naturaleza. Eso aparece ya desde Hobbes en adelante. El hombre no es un ser social por naturaleza, el hombre es un lobo para los demás hombres, y cuando se realiza la sociedad se realiza por una necesidad de no matarse unos a otros, ¿vale? De manera que rompe las dos patas con los que la clasicidad había sostenido esa idea de individuo para evitar que se convirtiese en individualismo absoluto. Y como esas dos patas también las había mantenido la cristiandad, pues todo eso desaparece. ¿Qué sucede? Que aparece el mismo tipo de individuo. Eso no desaparece porque el sistema, la civilización occidental existe sobre la idea de individuo. Pero como ha desaparecido todo eso, reaparece el pensamiento sofista, el individuo absoluto. Y eso es la modernidad. Y eso es lo que ve José Antonio. Eso lo ve Balmes, eso lo ve todo el pensamiento tradicional español, y lo ve José Antonio. Y entonces va a salvar al individuo. Mucho de lo que dice es para la salvación del individuo. Eso, a ver si no me sale la frase, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Hay que volver a arraigar al individuo, devolverle los sabores antiguos de la norma y el pan. Es decir, hay una serie de frases de José Antonio muy rotundas para la reactivación del individuo como algo que sí está, aunque sea individuo, aunque tenga realmente ese valor de la civilización, ¿no?, su valor intrínseco, no se convierta en una isla, sino que tenga una realidad social. Y eso, todo esto es lo que a mí me removió. ¿Os dais cuenta? Es complicado, pero es lo que a mí me removió. Vale, yo todo esto os he contado muy brevemente, pues me llevó años. Y quise contarlo. Entonces, la primera parte del libro es precisamente eso. Y luego hay una segunda parte en el libro que son dos cuestiones, que eran consecuencia de lo anterior. Una vez que ya he visto cómo es realmente la antropología josé-antoniana, entonces me vi obligado a compararla con la antropología fascista. ¿Por qué? ¿Por qué con esa y no con otra? Pues porque José Antonio, de alguna manera, habla del fascismo. Podemos decir lo que queramos de que él nunca mencionó al fascismo, lo que queramos, pero él tuvo una relación de querencias raras respecto de Mussolini y el fascismo. Y me vi obligado a analizarlo, y analizándole me encontré con que José Antonio tenía un gravísimo error de base en su conocimiento del fascismo y en su reconocimiento de Mussolini. Ese error de base tiene mucho que ver con la idea equivocada que él tenía de ver a Mussolini como un genio de mente clásica. Y yo lo que hago en mi libro es demostrar que no es un genio, Mussolini no es un genio de mente clásica, sino que es un genio de mente romántica. Y ese romanticismo, que también José Antonio lo ataca mucho, sin embargo no es capaz de verlo en Mussolini. Lo ve en el nazismo, muy claramente, pero no lo ve en Mussolini. ¿Por qué no lo ve en Mussolini? Pues porque está cegado. No a Mussolini, sino a José Antonio. Está cegado. ¿Qué es lo que ciega a José Antonio? Su padre. Su padre, que había admirado a Mussolini, su padre, que había querido crear un régimen similar al de Mussolini, y que yo me imagino que su padre, que en su casa hablaría muy bien de Mussolini, desde pequeñito, desde que fuese muy pequeño, ¿no? Esa, vamos a decir así, esa influencia de la figura paterna en José Antonio hace que José Antonio no tenga perspectiva para ver a Mussolini como lo que realmente es, que es un romántico. Y José Antonio desprecia lo romántico. Luego debería despreciar también a Mussolini. Entonces, hago un análisis sobre todo eso, también voy a cosas más concretas, la idea del Estado, la idea del individuo, y veo que hay divergencias absolutas. Bien, ya podría haberme quedado en eso, pero todavía tuve que dar otro paso más.
Perdóname, pero yo soy una persona muy nerviosa. Se nota. El paso más que di fue relacionarlo con otro personaje que es muy de su tiempo, que es Ramiro Ledesma. Y me di cuenta muy claramente de que Ramiro y José Antonio eran antitéticos. Antitéticos. No se podían conjugar. Ramiro era un romántico en el sentido completo del término, no en el sentido ese blandongo del romanticismo, no, un romántico en el sentido histórico, en el sentido cultural. Y ese romanticismo lo llevan los ramiristas de pro, lo saben perfectamente. Había un libro de Cuadrado Costa que se llamaba Ramiro Ledesma, un romanticismo de acero, lo habréis leído seguramente. Y además es correcto, es un romántico. Y José Antonio no. José Antonio tampoco es un clásico, porque es muy difícil ser un clásico en una modernidad que en sí misma es romántica. Es como nosotros, es decir, nosotros no podemos escaparnos de lo que somos modernos y somos románticos. Pero José Antonio se dio cuenta de la perversión, de los problemas que la modernidad tenía. Y aunque no podía escaparse de eso, tenía una perspectiva. No, Ramiro chapoteaba perfectamente y sin ningún problema en el charco de la modernidad. Le parecía bien, como Mussolini, sin ningún problema. Entonces había ahí una dicotomía muy clara. Y a partir de ahí ya el final de mi digresión y de mi progreso de estudio fue decidir o pensar que quizá ahí estaba, eso quizá es una cosa que a lo mejor a alguien le pueda doler, pero quizá ahí estaba alguna de las incapacidades de Falange para llevar adelante un proyecto. Es decir, un movimiento que tiene en su seno dos líneas absolutamente antitéticas es como una esquizofrenia. Y entonces es evidente que es muy difícil coordinar una militancia en la que unos se sienten ramiristas, es decir, están en un lado del espectro, o sea, son modernos, y otros se sienten joseantonianos, o sea, están en el otro lado del espectro, se sienten tradicionales y antimodernos. Y claro, esa lucha, esa pugna, que es una pugna de fondo, pues de alguna forma colapsa muchas de las intenciones, de las buenas intenciones que pueda tener un movimiento. Mi tesis, que yo sé que duele, es que haría falta una especie de ruptura quirúrgica. Decidirse por uno o decidirse por otro. Sé que es duro esto, estoy diciendo, y sé que no vais a estar de acuerdo, ¿vale? Pero me parece que es la solución cuando pasan estas cosas. Decidirse por A o decidirse por B. Decidirse por una línea ideológica o decidirse por la otra. Cualquiera de las dos opciones es positiva. Te haces completamente moderno, entonces te haces fascista, claro, y vas por esa línea. O te haces más joseantoniano y entonces tienes que ser antimoderno. Son dos líneas en las que yo creo que habría que elegir. Yo sé que esto no soy quien yo para decirlo, pero en mi libro es lo que digo. ¿Vale? Yo no soy aquí ningún teórico para deciros nada. Pero es la tesis del libro. Y como digamos, el que ha creado esa tesis, pues yo la tengo que mostrar, ¿no? Pero me parece que todo el proceso de lo que os he contado me conducía de una forma natural a esta tesis. Pues esto es lo que hay. Antes de terminar, no sé si es muy pronto para terminar, pero quería leeros un poema. Yo no, sabéis que soy poeta. Soy más poeta que historiador, ¿vale? Yo soy historiador porque tengo esas necesidades de explicarme cosas. Entonces, como tengo esas necesidades, aparte que he estudiado eso, ¿no? Pero yo tenía que explicarme cosas. Hay cosas que la historia no puede explicar, entonces la poesía sí me lo permite. Entonces, yo soy poeta. Llegando al margen eso, os traigo un poemita que se lo leía a mi mujer y le dice, sí, léese, no sé qué. Así se ríe. Y terminan riéndose. Vamos a terminar. Es un soneto que dice, o que habla de por qué somos tan malos. ¿Por qué somos tan malos para el mundo, ¿no?
se llama A Fabio, y Fabio sabéis que es el personaje típico de los sonetos del siglo XVI, XVII, ¿no? Es un personaje con el que se dialogaba. A Fabio, inquisidor de lo políticamente correcto. Algo percibo en ti que no me gusta, algo perverso y malo como un cólico. ¿Será Fabio quizá que soy católico? Vicio fatal merecedor de fusta. Eso será tal vez, mas no me basta. Que hay algo en ti molesto cual resol. ¿Acaso mi carácter de español, cosa que todos toman por nefasta? Podría ser. Pero algo hay todavía en ti peor que intuyo y no percibo. Algo sucio, procaz y vomitivo. Ay, Fabio, me has pillado y no quería. Reconozco que soy, que Dios me asista, católico, español y falangista. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que bueno, una de las cosas que se dan en su persona y que no habíamos comentado es que él se ha dedicado a la docencia durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que eso le ha dotado de un carácter didáctico que hace que los que no tenemos sesera para mucho, sin embargo, podemos entender o atisbar pensamientos ciertamente, gracias a que Miguel lo explica bastante bien, ¿no? Yo le agradezco muchísimo como, bueno, no quiero ser pretencioso, pero representante de alguna manera de la obra política de José Antonio Primo de Rivera, yo le agradezco por supuesto la profundidad, pero también la sinceridad a la hora de abordar a José Antonio, ¿no? Sabemos que José Antonio es un personaje mitificado en cierta medida, ¿no? Y que incluso para nosotros, los que somos sus seguidores, muchas veces nos cuesta reconocer que una persona bueno, con la que se puede estar en desacuerdo en algunas cosas, aunque en lo sustancial sigamos siendo sus seguidores, reconocer incluso que en alguna cosa se pudo haber equivocado, sobre todo cuando tenemos en cuenta que en José Antonio se daban también dos personas a la vez, por una parte, y además en un periodo muy breve de tiempo, y además en un periodo de tiempo que, siendo breve, encima era muy convulso, ¿no? Que son esos 3 años en los que él dirige Falange Española, funda y dirige Falange Española, con unas dificultades que todos conocéis, hasta que finalmente es asesinado. En esos apenas 3 años, él es el desarrollador de un pensamiento político y además es un jefe político, es decir, por una parte está tratando de elaborar un pensamiento, pero por otra tiene que dar respuesta en el día a día a las actuaciones de una organización política que él había fundado, ¿no? Y a veces no es fácil hacer esas dos cosas a la vez, no es fácil distinguirlas y saber que son dos planos a veces distintos y a veces incluso contradictorios. Pero bueno, yo creo que estamos ya, la inmensa mayoría de los falangistas, en un plano de madurez, por así decirlo, en el cual, bueno, pues no se nos rasgan las vestiduras por hacer un análisis de nuestros fundadores, de José Antonio Primo de Rivera o de Ramiro Ledesma, en el cual se pueda deslizar no una crítica, sino una opinión que pueda alguien entender como una crítica. Entonces, yo creo que Miguel lo hace desde luego desde el cariño y desde la profundidad, y yo creo que hay que agradecérselo. Bueno, entiendo que su intervención os ha dejado bueno, pues algunas preguntas que queráis formularle. Vamos a pedir, como siempre, concisión en las preguntas, que sean preguntas que vayan dirigidas a lo que ha expuesto Miguel y a su libro y a resolver algunas dudas. Es decir, no hagáis otra tesis, el que tengáis alguna tesis sobre José Antonio, lo hablamos y lo exponéis otro día desde aquí, pero no es hoy el día. Hoy es el día para que Miguel os pueda contar cuál es su tesis sobre José Antonio, que ha expuesto en este libro, yo creo que magnífico. Así que cualquiera de vosotros que tenga una pregunta, que la haga. Empezamos por el fondo. Sí, pues Miguel, muchas gracias. Dígame por favor si me equivoco en la pregunta que voy a hacer, porque yo tengo mucha falta de humanidades, porque
soy ingeniero y me ha llamado mucho la atención la dicotomía que ha planteado usted de clasicismo y romanticismo en Falange, entre José Antonio y Cesarito de Ramiro. Entonces, según eso, podríamos decir que Falange no pudo desarrollar auténticamente toda su doctrina durante el franquismo y luego durante la democracia tampoco, precisamente por esa dicotomía interna. No. La dicotomía existió, existe. Probablemente no es por la dicotomía, sino porque nadie la abordó. A ver si me explico. La dicotomía no es lo que impidió que se desarrollase, es que nadie la tomó en serio, nadie la vio y por tanto nadie la abordó. Entonces, si no se aborda lo que yo entiendo que es un problema, que exige una labor pedagógica por parte de quienes, los albaceas, vamos a decir así, ideológicos, ¿no? Pues era mucho más fácil dejar que pasaran las cosas. De todas maneras, las preguntas no son erróneas nunca, los erróneos siempre son las respuestas, ¿no? Claro. Yo lo que creo es que mi planteamiento sé que es un planteamiento duro. Yo cuando saqué el libro sé que hubo quien le gustó y sé que hubo quien le dolió. Primero porque dije que José Antonio se equivocó, que era una cosa que pocas veces se había dicho. Dentro de la mitología esa de José Antonio, parecía que José Antonio nunca se podía equivocar y nunca cometía errores. Había un error básico con respecto al fascismo. Y había un error básico con respecto a Ramiro, entre Ramiro y José Antonio. Ramiro, por ejemplo, lo tenía muy claro, por eso se fue. Ramiro tenía muy claro su postura. Él sí que acertó perfectamente el sitio en el que estaba y lo que quería. Y José Antonio pues era más dubitativo. También es verdad que lógicamente, porque si estamos en el mundo moderno, es mucho más fácil que un moderno, o sea, uno que asume la modernidad, se sienta muy a gusto en el mundo moderno y no tenga ningún problema, que era Ramiro. Y sin embargo una persona que siendo moderno, porque vive en el mundo moderno, sin embargo tiene, digamos, ramalazos de clasicismo, de tradición, pues claro, lógicamente tienen más problemas. Yo creo que es así, por eso el título del libro se llama Entre lo espontáneo y lo difícil, porque él, pues Antonio mismo plantea, él lo traslada a todo, ¿no? Pero en realidad se puede trasladar a él mismo. La vida de una persona en el mundo moderno es una lucha clásica, es una lucha trágica entre lo espontáneo, o sea, lo romántico, y lo difícil, o sea, lo clásico. Si tú no quieres ser clásico, solo quieres ser romántico, pues no hay ninguna lucha. No hay ninguna lucha trágica, tú solo eres moderno. Pero si tú quieres ser clásico, entonces sí que hay una lucha clásica, una lucha trágica entre lo espontáneo, lo romántico, y lo difícil, lo clásico. Ese es el asunto. Si no se aborda, pues ese problema, a mi entender, va a seguir estando siempre. Vamos a ver, mi propuesta es una propuesta muy radical. Claro, para solucionar el problema desde un punto de vista puramente teórico, como teórico, yo efectivamente no soy un jefe político y por lo tanto tampoco tengo esa responsabilidad. Si fuera jefe político, que Dios no lo quiera, claro, pues probablemente tendría muchos problemas. Pero desde el punto de vista teórico es más sencillo. Entonces, ¿cómo se soluciona una dicotomía absoluta? Pues se soluciona eliminando A o eliminando B. Es decir, o te centras en A y eliminas toda la parte romántica que puede haber en la Falange, o te centras en B y eliminas toda la parte clásica, toda la parte tradicional que hay en la Falange. La propuesta teórica es correcta. Ahora, luego, claro, aplicarlo a la práctica, ¿no? Yo no quiero estar en esa tesitura, ni lo estoy ni lo quiero estar. Bueno, en la posición privilegiada que tengo, que es el de estar aquí en la mesa y tener un micrófono delante, pues abuso de poder y comento lo que quiero. Entonces, lo que le iba a decir a Miguel, en un diálogo que espero que sea fructífero, es que yo comparto sustancialmente su teoría, pero es que creo que es el propio José Antonio el que se da cuenta, es verdad, en los últimos días de su vida,
de que su interpretación del fascismo estaba en parte equivocada, ¿no? Y en ese cuaderno de notas de un estudiante europeo, aunque solo solamente lo deje anotado, es donde él mismo dice que el fascismo termina sustituyendo una idea por una idolatría, que es el estatismo, ¿no? Entonces, ahí, con otra crítica también que hace del modelo económico fascista, en sus últimos días, ciertamente, pues termina alejándose del fascismo y yo creo que de forma implícita reconociendo el error que había tenido en su análisis, ¿no? Sí, Lo que pasa es que es verdad que son apenas unas notas, no da tiempo a desarrollarlo. Claro, todo eso que se encontró en el famoso baúl ese que se llevaron al extranjero y tal, en fin, eso pues hay que tomarlo como lo que es, que son cosas provisionales, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto pues no se pueden tomar muy en serio. Ahora, sí que es verdad que el proceso suyo sí que es ese, o sea, sí ya se ve venir, no está monolíticamente en esa posición, él se da cuenta de esas cosas. También habría que entrar en el terreno de la idea del Estado, porque la idea del Estado es una idea que es peliaguda para nosotros, para la gente que está en nuestro mundo, ¿no? El Estado es una idea moderna. Y el Estado, como idea moderna, es, si leéis a Negro Pavón, sabéis que Dalmacio Negro que decía que había muchas formas de entender la política. Una de ellas es el Estado moderno, pero había otras, ¿no? Habla del imperio, de la ciudad, o sea que hay muchas formas de organizar políticamente una sociedad. El Estado es una de ellas. Y el Estado es en el que vivimos, pero es una realidad política que se establece en la modernidad. El Estado tiende de forma natural a la concentración de poder, a la concentración. Es un ente artificial, no es natural para el ser humano, y tiende de forma natural a la concentración. De manera que tiende al Estado absoluto. El Estado, por pequeño que sea, tiende al Estado absoluto. Y eso ya lo vieron los liberales cuando empezaron, pero su propia teoría, que dice que la voluntad popular es la que decide, y por lo menos por encima de la voluntad popular, pues les impedía de todo impedimento el salir de la idea del Estado absoluto. Es tan absoluto el Estado liberal como el Estado totalitario, en cuanto que la voluntad, sea la del pueblo, sea la del jefe, pues es la decisión total, ¿no? La decisión última. Entonces, yo creo que José Antonio en ese sentido abrió alguna puerta al final. Por ejemplo, y en ese sentido se fue más allá de Ramiro, es más interesante que Ramiro. Ramiro está como muy centrado, muy colapsado por el fascismo. Y todas las tesis de Ramiro son extremadamente fascistas. Al final, cuando hace La Patria Libre y toda esta serie de revistas últimas, pretende romper con eso. Pero no lo logra, porque es una pretensión de ruptura falsa. Es como cuando dice aquello de que nos vienen mejor las camisas rojas de Garibaldi que las negras de Mussolini. Sí, pero es absurdo, porque en realidad él está pensando en un Garibaldi fascista. No nos engaña. Sin embargo, José Antonio hace un proceso muy bueno y muy interesante, y cuando nos dice aquello que es una simple frase, pero que debería ser un punto de partida para muchísimas cosas, ¿no? Cuando dice que en una sociedad, en un Estado sindicalista, lo que hay que hacer es atribuir la plusvalía al propio trabajador organizado en sus sindicatos. Es una frase que debería analizarse minuciosamente, porque eso implica un sindicato autónomo. ¿Autónomo de qué? Del Estado. Es decir, un sindicato que tendría que ser algo así como una corporación privada de derecho público, como no es el ayuntamiento, un municipio. El municipio es una corporación privada de derecho público. Y el sindicato debería serlo también. Lo fue legalmente en el franquismo, pero no lo era en la realidad. Pero claro, fijaos las posibilidades que se nos abren ahí, ¿no? El Estado ya no tiene por qué ser ese elemento centralizador. Los sindicatos, como entes autónomos, se pueden encargar de muchas cosas, de muchísimas cosas, y arrebatárselas al Estado.
De manera que esa simple frase nos está mostrando un Estado moderno, evidentemente, estamos todavía en la era moderna, ¿no? No nos podemos librar del Estado todavía, pero un Estado muy limitado, y no limitado por sí mismo en los tres poderes del Estado, como han hecho los liberales, ¿no? Legislativos, sino limitado en cuanto que las funciones que ahora mismo tiene el Estado las reparte y las asumen otros organismos que no son el Estado. Y eso, por ejemplo, esa simple frase a mí me ha provocado siempre todas estas elucubraciones, pero puede ir lejísimos, ¿vale? Y puede llevar incluso a una situación en la que el núcleo del poder no sea el Estado, sino que sea un organismo que reúna tres patas. Como Juan Manuel también lo planteaba así. Una pata que sea la de los municipios, que yo podría llamar de vecindario. Otra pata que sea la de los sindicatos autónomos del Estado, no oficinas del Estado para encuadrar a los trabajadores, como quiere Ramiro, sino digamos, estructuras ajenas al Estado, autónomas del Estado. Y luego otra para las familias. Yo a la de las familias, hice una vez un esquema que me gustó mucho. Había una página, un chat o una cosa de estas, hace muchos años en que me metí de forma casual, y ahí metí algunas cosas de estas. Y podía haber un organismo que representase a las familias y que se me ocurrió llamarle el Senado. Nunca mejor dicho, el Senado, para referirse precisamente a la representación de las familias, ¿no? Pues vecindario, sindicato, o sea, municipio en el vecindario, sindicato en representación del de los trabajadores, y Senado en representación de las familias. ¿Y el Estado qué? Pues el Estado sería simplemente lo que coordina esos tres elementos. No, me estoy riendo de mí mismo, porque yo provengo de una tradición política que se denominaba de sí misma falangista josé antoniana, y le gustaba recalcar lo de José Antoniano, y de alguna manera parecía que es que en las obras completas estaba la explicación a cualquier cosa que suceda en el cosmos, haya sucedido en el pasado y vaya a suceder en el futuro. Evidentemente no es así, pero es verdad que siempre encontramos cositas en José Antonio. Y ahora que comentabas tú lo del Estado, es que el propio José Antonio niega que él, hablaba por la falange, pero no, él era el que lo decía, estuviese en la divinización del Estado. Le dice, nosotros defendemos justo lo contrario de la divinización del Estado. Pero bueno, como no he sido yo el que vine a hablar de mi libro, que no tengo libro, pues vamos a seguir dando voz a los que habéis venido. Jesús, y luego ahí. En relación con lo que ha dicho de que habría que decantarse o por una vía o por otra, no cabría a lo mejor hacer una síntesis, pero a lo mejor puede que sea muy difícil, ¿no? Entre una postura y otra. Pero es que la síntesis es lo que ya se está haciendo. A ver, llevamos 80 años viviendo ese intento de síntesis y no se ha conseguido. Es verdad que tampoco se ha puesto ilusión en hacer trabajo en ello, ¿no? A mi entender no se va a conseguir, porque son dos cosas tan antitéticas que no se puede. Ahora, tampoco se ha intentado. Sí se intenta, pero tendría que ser, o sea, yo creo que tendría que ser una cosa muy seria y no una cosa de decir, esto lo vamos a ir haciendo en 100 años, ¿no? De aquí a 100 años estos cálculos. Siguiente allí detrás. Sí. Miguel, me permite moderar 10 segundos para agradecerle volver a verte. Sí. Creo porque fui alumno suyo. Te has recordado a las clases de bachillerato en Magdalena. Has mencionado en el discurso, en la charla, que conociste a José Antonio por los clásicos, por los tradicionalistas españoles. Te agradezco que lo conoces José Antonio por ti. Y te estoy totalmente agradecido porque yo también me enamoré de José Antonio gracias a ti. Y sí que a colación de lo que acabas de mencionar, una pregunta que siempre me he hecho es ¿cómo concilia José Antonio ese modelo como portador de valores eternos con la idea del Estado que acabas de mencionar? Por eso te pregunto, porque acabas de mencionar una tesis sobre el Estado, pero realmente siempre se confunde, yo creo, la falange de José Antonio y se pretende confundir con un Estado totalitario. Sí que es verdad que José Antonio, si no recuerdo mal, en algún texto habla de Estado totalitario,
imagino que influido por la moda fascista de la época, pero sí que a la hora de definir un Estado en coalición o en comunión con el hombre, como ese portador de los eternos, yo no encuentro esa comunión en los textos de José Antonio. Yo creo que es lo que más también le falta a José Antonio para diferenciarse también de Ramiro, al margen de lo que vas a comentar como un Estado de sindicato vertical realmente autónomo. Yo no sé si en algún momento creo que puede ser la gran confusión que hay entre Ramiro, que como bien dices... Sí, Ramiro habla del sindicato como una oficina del Estado, una oficina, como si dijéramos, pues el departamento sindical del Estado, ¿no? Sin más. O sea, eso yo creo que los falangistas no deberían ni planteárselo. Pero lo que dice del hombre como portador de valores eternos es muy interesante. Hay varias frases de si es que está todo por trabajar. Lamentablemente está todo por trabajar. Como decía Norberto, esto no es el Evangelio. Que dice, no, pues, ni siquiera se nos ha ocurrido poner versículos, ¿no? Como dice José Antonio, capítulo tal, versículo 17. O sea, este es absurdo. José Antonio en 3 años nos dejó un proyecto y no hemos tenido capacidad para desarrollar nada. Decimos como papagayos frases. ¿Qué significa portador de valores eternos? Cuando se refiere a valores eternos, ¿a qué se refiere José Antonio? Se refiere a 3 valores. A 3 valores, no a cualquier valor. Libertad, dignidad e integridad. Eso es lo que dice. No lo dice en ese caso, pero si tú enlazas esta página con aquella, te sale eso. Libertad, dignidad e integridad. Y eso hay que elaborarlo. ¿Qué es integridad? ¿No os dais cuenta que tenemos mucha palabrería, pero ¿qué es integridad? Pues mira, integridad para José Antonio es sociabilidad. Si analizas bien lo que dice, al hombre está desarraigado, dice, está desintegrado. Es decir, ¿qué es integridad? Arraigo. ¿Te das cuenta? No lo hemos pensado. Es decir, integridad moral. No, está hablando de integridad moral, no está hablando de nada, está hablando de sociabilidad, de arraigo, de volver al hombre a su arraigo. 2 arraigos, yo eso lo tengo pensado, pero claro, yo. 2 arraigos le hacen falta al ser humano en la sociedad moderna, para recuperarse a sí mismo. El arraigo horizontal, vínculos. Empecé un libro que se llamaba Vínculo y Sentido. Lo dejé porque era tan el trabajo que lo tuve que dejar. Vínculos sociales y sentido, que es, digamos, el vínculo con la historia, el sentido de tu vida, darle sentido a la vida del individuo. Eso es lo que es arraigo, vínculo y sentido, e integrar el sentido de tu vida con un sentido más grande, el de tu patria, por ejemplo. Entonces, ese vínculo y ese sentido son arraigo. Vale, ya hemos dicho que es integridad. ¿Qué es dignidad? Pues no lo dice José Antonio, pero sí que lo dice. Lo deja intuir. Dignidad es varias cosas. Hay una dignidad de origen que a todos nos atañe en cuanto a seres humanos. Todos somos igualmente dignos en cuanto que todos somos seres humanos. Esa es una dignidad igualitaria. Pero además hay una dignidad no igualitaria, que también hay que contar con ella, que es la dignidad, a mí se me ocurre llamarla de servicio o de mérito, aquella que se gana uno, es muy española. Habla de ello mucho y muy bien, además, ¿cómo se llama? El de Idea de la Hispanidad. Maestro habla mucho de esto, del mérito, aquello que uno consigue por sí mismo. Y esa que se llama honor, y que era muy propio del contrarreformismo español.
Entonces, hay una dignidad de origen y hay una dignidad de mérito o de servicio. Yo prefiero llamarla de servicio porque si no es para servir, no tiene sentido. O sea, la dignidad por puro mérito, sin que sea para servir, para mí no tiene valor. Entonces, fijaos la cantidad de cosas que se le pueden sacar a José Antonio. Es que es un tocho así de obras completas, pero que no se han trabajado, nos hemos quedado con ellas. ¿Y qué es libertad? Pues la libertad tiene que ser, esto ya es más fácil de entender, la libertad tal como lo entiende la cristiandad. Es una libertad responsable, es una libertad en la que uno asume las culpas y los méritos, claro, pero también las culpas. ¿Vale? Hay una frase por ahí que se dice hoy día mucho, y yo no me arrepiento de nada, o sea, lo habéis oído mucho. No te vas a arrepentir de nada. Si no te arrepientes de nada, tampoco tendrás mérito para nada. Nada de lo que hagas te pertenece. Tú tendrás culpas y méritos, y los tienes porque tú lo asumes y porque aceptas que lo has hecho tú. Tú has hecho eso, y ese es el sentido de la libertad, es el sentido cristiano, ese es más fácil de entender. Pero fijaos, libertad, dignidad e integridad, todo lo que se le pueda sacar a eso. Y ahí falta gente que lo quiera. Vale, llevamos 80 años, no ha habido gente. Que esa es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, yo quiero felicitarte porque hace mucho tiempo que no oigo un discurso como el tuyo, con unas raíces muy sólidas y un pensamiento muy estructurado. Se ve que te ha llevado mucho tiempo llegar a esas conclusiones, las has presentado estupendamente. Has venido con los papeles, pero no los has mirado nada más que en el último momento para leer el soneto, y te digo que me ha impresionado tu conferencia. Entonces, la pregunta es precisamente lo que tú estás diciendo ahora. En este momento en el que estamos todos ya al final del camino y ya vemos que este sistema ya se cae a pedazos, porque es que ya se cae a pedazos, ya todo el mundo le hemos visto las urdimbres, y entonces esto ya no tiene ya nadie, bueno, digo nadie, probablemente de los que estamos aquí nos creemos que estamos en una democracia, nadie nos creemos que el voto va a servir para nada, en fin, hay cosas que ya las tenemos muy superadas. Entonces yo que no me da tiempo a pensar tanto como tú, pero intento pensar, últimamente lo que me preocupa es qué vamos a crear después, porque evidentemente ya tampoco nos creemos que venga nadie a salvarnos, y yo por lo menos ya no me lo creo, y entonces tendremos que ser nosotros los que creemos lo que tiene que venir. Ahí dices, la España por venir, ¿no? España por venir. En esa España por venir yo creo que el pensamiento de José Antonio, que en 3 años, como decía Norberto antes, hizo un trabajo inconmensurable, con sus carencias, lógicamente, porque en 3 años y en la situación que se vivía entonces era imposible llegar a más, pero lo hizo, esbozó, dejó, como tú dices, las miguitas puestas, ¿no? Entonces yo te animo a que sigas pensando, escribiendo y aportando estas ideas, porque yo desde luego la conferencia de hoy, vamos, en mucho tiempo es la que más me ha dejado impactada, ¿no? De la profundidad y de todo lo que nos queda por estudiar y por Fíjate, saber. yo no estoy muy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho al principio. A ver. Y es que estamos al final de algo. Yo creo que no. Yo creo que el sistema, la modernidad como sistema, se resiste, es muy resistente. No, se resiste, pero está caduco ya. No, fíjate, no. Bueno, yo lo pienso Ya, así. sí, aparentemente sí, pero la modernidad encontró una cosa, un truco, que nos lo pretende vender como si fuera natural a la historia, pero es un truco de la modernidad, que es la dialéctica de la historia. Es decir, la modernidad funciona con extremos dialécticos. 2 opciones aparentemente opuestas que están en oposición constante, en lucha constante, pero las 2 pertenecen al sistema. Y el camino de esas 2 opciones de lucha, lo lógico, porque la mente humana es así, es la síntesis. Entonces, esa lucha
que le viene muy bien a la modernidad porque es lo que hace que tú te obliga a situarte en un campo o en otro, es decir, aceptar por miedo a esa otra parte de la modernidad que te ofrecen como peligro, tú te asignas a un lado, ¿no? Y entonces lo que hizo fue crear sus propias dicotomías, liberalismo y marxismo, por ejemplo. Fijaos hasta qué punto es lo que estoy diciendo, que los carlistas, que fueron originalmente antiliberales, cuando apareció el marxismo, es decir, cuando se creó la dicotomía, se sintieron, digamos, obligados a situarse en una de las dos partes. Frente al marxismo, mejor el liberalismo. Y eso los manchó de liberalismo. Entonces, el sistema funciona así, te obliga. Ahora no está pasando. Ha habido un momento en que desapareció la dicotomía. Cuando desapareció la Guerra Fría, desapareció la dicotomía. Había el mundo occidental, entre comillas, capitalista, y el mundo comunista. Todo eso se fundió. Fue un momento estupendo que podríamos haber aprovechado, porque los momentos son momentos de crisis del sistema, cuando desaparece la dicotomía. Pero ya han encontrado la suya. Ya la tienen, que es China y el mundo woke. El mundo woke es el mundo este LGTB. Entonces, China-Rusia, ¿vale? Y el mundo woke. Los dos son del sistema. Fíjate cómo Xi Jinping estuvo en el Fondo Monetario Internacional alabado hace escasamente 3 años. Como veían crisis, han creado su dicotomía. ¿Qué está sucediendo? Mira, Rusia, por ejemplo, le obligan a situarse del lado de China. Rusia no era del lado de China, pero ya se siente obligada, ya tienes en un lado. Polonia, con Hungría les cuesta más, pero Polonia ya la están colocando del lado este woke, LGTB, o sea, el nuevo orden mundial no es esto solo, es esto y China. Son las dos cosas. Durante 25 o 30 años el sistema estuvo en crisis porque desapareció la dicotomía, pero ya están creando la otra. Por eso digo que no es tan claro que esté en crisis, al revés. Ahora mismo está construyendo su dicotomía para muchos años más. Y nos obligarán, perdóname que nos obligarán a tomar partido, igual que hicieron en la Guerra Fría. O con estos o con estos. Juan. Miguel, quiero felicitarte por hacernos pensar mucho y darnos muchas cosas. Yo lo que te quiero plantear es una duda que siempre he tenido. Y decir, en esa dicotomía, vamos a llamarle entre lo romántico y lo clásico, entre lo que voy a pensar José Antonio y lo que voy a pensar también lo demás, siempre lo he transformado o lo he llevado pues, un poco al tema de la política. En el fondo, quieras o no, el pensamiento antoniano, el pensamiento de Ramiro, el pensamiento político. Entonces siempre he pensado los cauces de la representación de esa ambivalencia que tiene. Pero lógicamente están los cauces naturales, llámanos familia, sindicato, municipio o ente territorial, como lo quieras llamar. Son entes naturales, pero en el fondo son entes de intereses. ¿Cómo se puede representar, como tú entiendes, que el ser humano, las personas en sí, también tienen ideas, ideología? ¿Cómo se puede articular de algún modo que evite el parlamentarismo o los partidos políticos? Ya. Que al fin y al cabo es la representación supuestamente política de las ideas. Ese es el planteamiento y la gran duda que yo tengo y que siempre me ha dado la cabeza. Entonces, lo que pasa es que no deja de ser una trampa, porque las ideologías, las ideas en el mundo moderno son ideologías. Ideas existen siempre y en la familia puedes expresar tus ideas, no tus ideologías, tus ideas. Entonces, de lo que tú me estás diciendo es, de alguna manera, cómo expresar las ideologías, no las ideas. Y esa es la gran trampa, porque ¿por qué tiene que haber ideologías? No las hubo en la cristiandad y no las hubo en la clasicidad. Entonces, es un invento de la modernidad. Entonces, ahora tenemos que buscar la fórmula de que las ideologías se expresen. ¿Por qué? El siglo XIII y los parlamentos del siglo XIII no se expresaban ideologías.
Entonces, no sé si hasta qué punto eso no deja de ser una trampa de la propia modernidad. Yo creo que lo habéis visto claro, ¿no? La modernidad es el sistema. Si queremos realmente ser antisistema, o sea, estar en contra de lo que sucede, tenemos que ser antimodernos. Esa es la idea. Y tenemos que ser conscientes de qué es lo que la modernidad, qué es lo que pertenece al mundo de la modernidad. Las ideologías son parte del mundo de la modernidad. Las ideas no, pero las ideologías sí. ¿Y qué propones? Pues hombre, es difícil proponer, ¿vale? Claro. Porque además no hay perspectiva. Es una gran pregunta, ¿no? Claro, pero es que sí, vamos a ver, es que estas cosas no las debe proponer una persona sola. Ya. Pero Estas tú, cosas... porque veo que lo has pensado, por si tenías Bueno, algún avance. Yo creo que luchar contra el sistema entero y destruir el sistema es muy difícil. La clasicidad duró casi 12 siglos y la cristiandad otro tanto. Y la modernidad lleva, pues, 6 siglos. Entonces, claro, es muy difícil, estamos a mitad del sistema. Y pretender que vamos a acabar con la modernidad, pues es muy difícil. Ahora, crear dentro de la modernidad, crear dentro, ¿cómo decirlo? Pozos que puedan luego ser fértiles para lo que viene después, sí es posible, sabiendo que tú no lo vas a ver. Pero, por ejemplo, el cooperativismo como mecanismo de relación laboral, pues me parece que es un elemento que se puede perfectamente potenciar. Eso no va a acabar con la modernidad. Al revés, lo más probable es que con el tiempo el propio sistema vaya envenenando la cooperativa. Ha pasado, por ejemplo, en Mondragón. Mondragón es un sistema pluricooperativista, ¿vale? La cooperativa famosa de Mondragón. Lo creó un cura y ahora pues está en manos de Ribatasuna y toda esta gente. Es decir, se ha envenenado del sistema. Pero es que además, cuando se creó, era una estructura puramente de cooperación laboral. Es decir, solo se podía ser cooperativista trabajando. Y ahora ya se puede ser cooperativista sin trabajar. Y hay empleados y por tanto hay salario. Entonces, de alguna forma se envenena. Pero si tú tienes perfectamente claro qué es lo que no debes hacer, pues tienes que estar constantemente limpiando. Y limpiando como la casa, como limpias la casa, ¿no? Limpias la casa todos los días, haces las camas todos los días, pues todos los días tienes que limpiar también tu cooperativa de cosas, de venenos que te llegan de fuera, no sé. Bueno, él no lo ha dicho, pero lo voy a decir yo. Aparte de estos libros que estáis viendo hoy aquí, que es los que hemos traído, uno porque es el que se presenta, otro porque creemos que es sumamente interesante, podríamos tener algunos otros de los que ha ido publicando. Él hizo una primera incursión en la novela, en la que los que más o menos conocemos a Miguel, sabemos que no era una novela de una fantasía que se le había ocurrido en una noche después de tomarse 3 whiskies, sino que en esa novela, de alguna manera, creo que estaba dibujando algunos de estos núcleos de resistencia que él estaba exponiendo ahora, ¿no? Bueno, no os la voy a desvelar yo, creo que es sumamente interesante que la leáis, aparte de entretenida. Se llama Zator, con Z, ¿vale? En el que, más o menos, sin destriparos nada, Miguel habla de una especie de pueblo, ¿vale? Que es una especie de pueblo, un pueblo en el cual más o menos rige un sistema político y económico y social basado en nuestras ideas, y que trata de convivir con la sociedad moderna, ¿vale? Entonces, bueno, mi interpretación de lo que pensaba Miguel al escribir esto es que de alguna manera, lo digo porque cuando tú le has preguntado por propuestas, pues estos núcleos de resistencia pasan por crear dentro de esta sociedad contaminada
sociedades limpias, en la manera en la que eso sea posible. Martín Inestrillas, tenías una pregunta. Sí, bueno, yo soy de los que se ha leído el libro, de los que además de leerse el libro me va a costar una pasta, porque me he comprado buena parte de las obras que tú mencionas como fuentes o como recursos adicionales para justificar tu trabajo, que es extraordinario. Pero yo tengo una duda. Bueno, primero, solamente te lo expongo, porque como bien dice Roberto, yo no tengo que hacer una tesis aquí hoy, ¿no? Pero comparto parcialmente algunas de las cosas que tú expones y no otras. Y una de las que no comparto es que esa dicotomía que se ha presentado en el mundo moderno no sea a su vez una dicotomía válida para románticos frente a clasistas y a su vez que no haya un camino perfectamente válido dentro del entorno en el que vivimos, que es el de la modernidad, ¿no? Y que perfectamente conjugaría, a mi modo de ver, no hay que romper ninguna norma. Claro que reconozco en Ramiro notable diferencia respecto de José Antonio, pero no creo que la solución pase por la renuncia a su visión o a su cosmovisión en ningún caso. ¿Qué me preocupa a mí de tu tesis y es la pregunta? Estoy seguro de que la investigación, en el camino de la investigación, has descubierto esas fuentes primarias, ese Balmes, ese Arcanoso, ese tal, estoy seguro. Pero yo tengo la sensación de que por alguna razón que nos tiene enganchados también en este mundo moderno, tú llegas a una conclusión antes de escribir el libro. Quiero decir, lo que tú concluyes en el libro no es otra cosa, lo que buscas en tu tesis, en mi modo de ver, es la explicación a una conclusión previa que ya tenías, ¿vale? Que tiene que ver sobre todo con algo que, como es un fantasma deplorable en el mundo actual, que es el fascismo, da miedo en los términos, además, que tú lo mencionas en el libro, en los que nos toca defendernos, ¿no? Que es un análisis del fascismo como un complejo ideológico, como un cuerpo doctrinal o como un elemento de acción social, y no como ese fantasma construido que vale para todo y el que fascista es todo el mundo. Incluso haces una valoración de los totalitarismos, con totalitarismos absolutamente válidos desde el punto de vista de José Antonio y de algunos autores fascistas, frente al totalitarismo dependiente o pensado por los románticos del norte o cosas de este tipo. Yo no acepto, en mi modo de ver, no acepto que nadie sea totalmente romántico, totalmente clasicista. No lo puedo aceptar en el caso de Mussolini y desde luego no lo puedo aceptar en el caso de José Antonio. Pero esa es mi tesis, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánto hay de ese miedo, esa necesidad, esa ruptura con un modelo que podría ser parecido o tal, a la hora de concluir en el libro? Y eso sí, por supuesto, perfectamente documentado, tanto con las obras de José Antonio y sus escritos, como con los que lo ha tratado, como por supuesto sus antecedentes previos, ¿no? Sí, vamos a ver, eso es porque hay que entender cómo se hace un libro. Sí. O sea, que uno está haciendo el libro y va descubriendo cosas. Yo he dicho que yo leí a una serie de personas, leyendo esas personas encontré a José Antonio, que yo no había podido hallar ni en ese José Antonio fascista, ni en el José Antonio pestañista, toda esa serie de José Antonios, ni el trotskista. Ya sabes que aquí ha habido José Antonios de todos los calibres, ¿no? Entonces yo ahí encontré al José Antonio que me pareció más puro, más auténtico. Dije, es que esto es lo más auténtico. Y entonces escribí la primera parte del libro. Yo ya tenía la tesis de la primera parte del libro, que es que el José Antonio más puro era ese. Cuando escribes el libro, tú ya tienes ya has hecho tu trabajo intelectual, no lo estás haciendo mientras lo escribes, por eso sería absurdo. ¿Vale? No, es como una película, tú no puedes hacer la película y van saliendo las escenas, haces un guión y todo, y sabes lo que quieres decir. Una vez acabada la primera parte del libro, entonces, lo he dicho antes, sentí la necesidad precisamente de relacionarlo con el fascismo. A lo mejor no con el pestañismo, porque me parecía mucho más exótico. Claro, pero el fascismo era algo que era evidente, que estaba allí, encima de la mesa de José Antonio, entonces había que relacionarlo.
Entonces, ahí sí, me puse con ello y cuando terminé mi trabajo, lo expuse, lo escribí. O sea, es la forma de hacer los libros. No, es decir, yo ya, lo que tú me estás diciendo me parece es que si yo iba con un prejuicio a la hora de empezar el libro, yo no iba con ningún prejuicio a la hora de empezar el libro. Yo empecé el libro, como he dicho antes, porque a mí no me conformaban esas imágenes de José Antonio mixtas con elementos modernos. Me parecían extemporáneas. O sea, esto no cuadraba lo que decía José Antonio con lo que decía Pestaña. A pesar de que me compré el libro de Pestaña, entonces se vendía un libro así gordo, que se vendía entonces en las mesas de Falange, ¿os acordáis? Y yo lo compré y me lo tragaba y lo subrayé. Y frase que encontraba de Pestaña que me parecía un poquito José Antoniana, yo la subrayaba y la pasaba a mi cuaderno, decía que aquí tengo al José Antonio pestañista, pero cuando la probaba decía, esto es una mierda. O sea, no es así. Y me pasaba con el fascismo, ¿no? Y lo mismo, Y claro, cuando yo ya he llegado a la conclusión de que José Antonio, donde cuadra, donde mejor me entra, es en ese pensamiento tradicional español, entonces escribo esa parte del libro. No escribo, ¿sabes cómo te digo? Evidentemente hay una tesis, pero no un prejuicio. No había un prejuicio, había una tesis que yo saqué y escribí libros sobre esa tesis, pero no es un prejuicio contra el fascismo. Yo creo que esa es la pregunta que tú me estás haciendo, que había un prejuicio contra el fascismo. En aquel tiempo, estoy hablando de los años 80, había una, no obedezco a Norberto, entonces me pasa esto. En aquel tiempo había una tendencia antifascista clarísima, y eso es verdad. Es cierto, todo el mundo era antifascista, todo el mundo. Bueno, no se podía ser falangista si no se era en aquel momento antifascista. Ahora parece que la tendencia es opuesta. Pues yo creo que ni una cosa ni la otra. Lo que hay que hacer es leerse a Mussolini. Léase. Sí, pero a 23 Lo que no años. hace la gente ahora. 23 años de Mussolini. Es decir, que de todos los que hemos mencionado, es el único que ha tenido tiempo, 23 años de una evolución que los demás no han tenido. Ya, pero hay libros de Mussolini suficientes para leerte a Mussolini en los 23 años. Por supuesto, pero lo que quiero decir es que claro, José Antonio se muere, no, lo asesina. Claro. Por lo tanto, la opinión, los elementos de juicio, incluso ese documento colgado a última hora respecto de su valoración del fascismo, obedece a un fascismo, por supuesto primigenio, relacionado con el que admiraba a su padre, que probablemente es el verdadero fascista en esta película, pero acaba ahí. Al fascismo le quedaba mucho rato y muchas transformaciones en el camino, algunas que lo hacen más pernicioso. Sí, el desblocamiento del 25 cambia completamente el fascismo. Claro. Son muchos los fascismos, yo no me considero en este sentido fascista, pero no le tengo miedo a la definición genérica con la que nos quieren meter a todos en el mismo saco, y que a mí me sirve con carácter genérico. Claro, pero es que entonces lo que no debemos hacer es tragarnos, o podemos pasar por alto la idea de fascismo como peyorativo, como insulto. Claro, no. Está, sencillamente vayamos al fascismo, leámoslo, veamos cuál es su sentido antropológico, como he hecho yo, veamos cuál es su sentido del Estado, cuál es su sentido de la historia, cómo identifica acción y pensamiento, y relacionámoslo con José Antonio, por ejemplo. Y eso es lo que yo he hecho. Entonces, sin prejuicio, simplemente se establece la comparación. Y es evidente que la idea que José Antonio tiene del Estado como instrumento, pues no cuadra con la idea de un Estado totalitario, aunque José Antonio utilice la palabra totalitario. Sí, hay una magnífica definición de Estado totalitario válida, claro. Entonces, es evidente que lo que hay que ir allí, pero los errores de José Antonio son de José Antonio. Los malos son los nuestros. Claro, yo ya he detectado cuáles son los errores de José Antonio y ahora vamos a ver cuáles son los nuestros. Desde luego me da igual que me llamen fascista a mí. Depende de quién me lo llame. Me dicen fascista, pues podrán decir cabrón, o decir, da igual, tiene el mismo significado, ¿sabes? Exactamente el mismo significado. Entonces, bueno, me molestará o no en función de si me identifico o no con lo que me están diciendo. Vale, entonces, perdona, la segunda pregunta entonces sería, ¿de verdad crees que no hay una síntesis válida, perfectamente válida, entre los aspectos
románticos que tienen, tú mencionas el romanticismo de Mussolini, lo relacionas, por supuesto, con la teoría de Estado, de Londres, etcétera, que además es muy posterior, pero básicamente en su nacimiento, en su seguidismo del resolvimiento, ¿no? Sin embargo, el análisis de Mussolini permite muchas más variables, muchas más cosas, como me pasa con Ramiro, que también creo que es más fácil encontrar al fascista en Ramiro que al propio Mussolini, ya te lo he dicho, ¿no? en cuanto a tesis. Pero yo lo que te he entendido es que los fascistas tenemos que tomar una decisión tan grave como declararse románticos o fascistas, y además relacionarlo con modernos o contrarrevolucionarios o contra reformistas o contra algo así. Es que viviendo en el mundo moderno como vivimos, lo revolucionario será ser antimoderno. Ya, pero lo que quiero decir es que yo creo, y es mi pregunta, ¿no crees que exista la posibilidad, la perfecta síntesis entre el romanticismo de acero y el clasicismo y el tradicionalismo que implementa José Antonio, y que no es el carlismo ni es el tradicionalismo clásico? Claro. No sé, esto se ve mucho, fuera del tema falangista se habla mucho, se oye constantemente, ¿no? Es la fusión perfecta entre modernidad y tradición. Esto se oye perfectamente cuando ves incluso una exposición, ¿no? Y al final, cuando dicen eso, ¿a qué se está refiriendo? Está refiriendo a modernidad disfrazada de tradición. Eso es la síntesis que se hace, es esa, no puede ser otra, porque estamos en el mundo moderno. Entonces, si estamos en el mundo moderno, seremos modernos. ¿Vale? Y yo lo que dudo es que podamos dejar de ser modernos. Razón de más. Razón de más, ¿no? Claro, sí, pero si tú percibes que lo moderno es pésimo, entonces lo que tienes que procurar por eso la tensión trágica entre lo espontáneo y lo difícil. Tú estás, porque te obliga tu realidad social e histórica en lo espontáneo, pero tú tienes que hacer un esfuerzo constante por lo difícil. Eso no es una síntesis, porque la síntesis significa aceptación de los dos lados. Y decir tensión trágica entre lo espontáneo y lo difícil, apostando por lo difícil, no es la aceptación de lo espontáneo. Es aceptación de que eso está ahí, no hay más remedio que aguantarlo, porque es lo que nos toca, porque es con lo que he nacido, pero yo apuesto por lo difícil, o sea, yo apuesto por lo clásico. Y entonces, claro, sin duda ninguna, vamos a ver, es muy difícil hacer una síntesis entre monarquía y república. ¿No? Es muy difícil. Yo no considero monarquía. No, está muy claro. Monarquía es que haya un rey. ¿La? Monarquía es que haya un rey. No, que haya un gobierno de uno. No. Bueno, sí, claro, sí. Sí, claro, pero por ejemplo en la Grecia clásica había tiranos, gobierno de uno, es una monarquía. Lo que tiene el norcoreano es una monarquía. Sí, vamos a ser serios. Claro, le podamos llamar todos los nombres que tú quieras, pero si tú eres el gobernante, tu hijo hereda el gobierno y tu nieto también, es una monarquía, como la copa de un pino, sea comunista o... Sí, pero ahí sabes tú, por ejemplo, que los carlistas niegan que eso sea lo sustancial de la monarquía. O sea, incluso niegan el carácter hereditario, que para mí es lo sustancial en esta monarquía que nosotros conocemos, porque el carlismo también dice que lo sustancial en la monarquía es la unidad de poder. Yo en la unidad de poder estoy de acuerdo. Ahora, que eso sea hereditario, pues ya no. Sí, esa es la forma en que se accede. Claro, la monarquía visigótica era así. Pero es el gobierno de uno, se le llama rey. Otra cosa se llama tirano, como se usaba en la Grecia clásica, es un tirano, el tirano de Siracusa. Pero el hijo del tirano de Siracusa era tirano a su vez y el nieto era tirano a su vez. Entonces es un rey. Es un rey en todas las condiciones. Una república es otra cosa. Entonces, es muy difícil encontrar, siempre que no juguemos a las palabras, que es uno de los problemas de la modernidad, el juego de las palabras, o sea, el juego con la verdad. Pues si vamos a la verdad, pues es más fácil saber lo que es un extremo y lo que es el otro. Lo bueno, lo malo. Pero esta modernidad tramposa juega, porque dices tú, no se puede, una cosa es monarquía y otra cosa es república, y lo que tenemos
mismo que es. Pues efectivamente. Porque no es una Bueno, monarquía. no es una monarquía porque desde no el punto de gobierna vista uno. histórico, pero Claro. jugamos con las palabras y la Es gente un se juego de emboba palabras, con eso. claro, pero es que hace mucho tiempo que lo que llamamos monarquía ya no lo es, pero Ya está no lo claro es. lo que es una monarquía, es gobierno de uno. Tú decías, es una monarquía. O sea, franquismo. Sí, Es por más ejemplo, rey. claro. Y de hecho Franco otorgaba títulos nobiliarios. Claro, sí cabe en síntesis. Estuvo a punto de ceder el trono a su yerno. A punto, vamos, que le faltó la ficha de un paramecio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más concreta porque el tiempo pasa. Benito. Hola. Yo intenté que equiparas romanticismo con modernidad. Sí. Y has hablado de 6 siglos hacia atrás. ¿Tú no crees que la modernidad, Escuchamos, por favor, la pregunta de Benito. su nacimiento y su culmen es la Revolución Francesa, que es a finales del 18, y ahí nace el concepto de nación y el de Estado como organización pública de la nación? ¿Tú no crees que eso es el nacimiento de la modernidad? No, el Estado-Nación es muy anterior. A la francesa. Sí, el Estado-Nación ya aparece, Siglo XV. claro, en el siglo XV, aunque todavía está en pañales. O sea, no se puede considerar que sea un Estado ni siquiera autoritario. Es un Estado que pretende serlo. ¿Vale? Entonces estamos hablando del siglo XV. Maquiavelo, por ejemplo, rompe una de las estructuras básicas tanto de la clasicidad como de la cristiandad, que es la sumisión del poder a la verdad y al bien. Y de Maquiavelo, el gobernante está eximido, siempre que sea en favor de la razón de Estado, ¿vale? Está eximido de someterse a la verdad y al bien. Puede mentir, siempre que sea por el bien del Estado. Además, él habla del stato, es el que inventa el término stato, ya existe, lo inventa Maquiavelo. Los stato, dice. De manera que ya estamos ahí, estamos en el siglo XV. Luego, por supuesto, que pasamos a Bossuet, pasamos a Hobbes, en fin, estamos hablando de un camino muy largo en que el Estado tiene diversas máscaras, pero sin duda es un camino progresivo de cada vez mayor posesión de poder. Ese es el camino. Y llegó hasta el totalitarismo del siglo XX. Y ahora, todavía más. Es decir, si os dais cuenta, el camino que lleva el poder en la modernidad es un camino de absoluta sumisión de todo al poder, cosa que no pasaba ni en la clasicidad ni en la cristiandad, donde había muchísimos elementos, sobre todo lo que yo decía, crear realidades intermedias, realidades sociales en las que se pueda convivir. Todo eso es lo que hay que hacer, esa es la lucha que hay que hacer, crearlas. Por cierto, para el respecto de esto, creo que es pertinente leer al propio José Antonio Primo Rivera. Dice, el señor Gil Robles, lo dice así porque es en un debate parlamentario, entiende que el aspirar a un Estado integral, totalitario y autoritario, malditas sean las palabras, porque seguramente en el pensamiento de José Antonio no querían decir lo que hoy se les atribuye, ¿no? Pero bueno, decía, el señor Gil Robles entiende que el aspirar a un Estado integral, totalitario y autoritario es divinizar al Estado. Y yo le diría al señor Gil Robles que la divinización del Estado es cabalmente lo contrario de lo que nosotros apetecemos. Nosotros consideramos que el Estado no justifica en cada momento su conducta, como no la justifica un individuo ni la justifica una clase, sino en tanto se amolda en cada instante a una norma permanente. Mientras que diviniza el Estado la idea rusoniana de que el Estado, o los portadores de la voluntad, que es obligatoria para el Estado, tienen siempre razón. Lo que diviniza al Estado es la creencia en que la voluntad del Estado, que una vez manifestaron los reyes absolutos y que ahora manifiestan los sufragios populares, tiene siempre razón. Los reyes absolutos pueden equivocarse, el sufragio popular puede equivocarse, porque nunca es la verdad ni es el bien una cosa que se manifieste ni se profese por voluntad. El bien y la verdad son categorías permanentes de razón, y para saber si se tiene razón no basta preguntar al rey, cuya voluntad para los partidarios de la soberanía absoluta era siempre justa, ni basta preguntar al pueblo, cuya voluntad para los rusonianos
es siempre acertada, sino que hay que ver en cada instante si nuestros actos y nuestros pensamientos están de acuerdo con una aspiración permanente. Eso de divinizar al Estado, por eso es divinizar al Estado lo contrario de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el Estado sea siempre instrumento al servicio de un destino histórico, al servicio de una misión histórica de unidad. Encontramos que el Estado se porta bien si cree en ese total destino histórico, si considera al pueblo como una integridad de aspiraciones, y por eso nosotros no somos partidarios ni de la dictadura de izquierdas ni de la de derechas, ni siquiera de las derechas y las izquierdas, porque entendemos que un pueblo es eso, una integridad de destino, de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, que ha de mirarse entera y que entera avanza en la historia y entera de servirse. Yo creo que el mérito de este texto, más allá de ser en una respuesta parlamentaria y por lo tanto creo que improvisada, con lo cual presupongo que José Antonio tenía perfectamente claro en su idea cuál era el papel que él quería asignarle al Estado, el mérito que tiene es que esta intervención parlamentaria es de diciembre de 1933. Es decir, siempre hemos pensado, seguramente con parte de razón, que en José Antonio hay una evolución en su pensamiento que progresivamente le lleva a alejarse del fascismo. Si una de las cosas, digamos, sustanciales del fascismo es esa divinización del Estado, claro, encontramos que ya en diciembre del 33 José Antonio la rechazaba. Otra cosa es que quizás hasta esas últimas notas no pone negro sobre blanco esa crítica sobre el fascismo, pero por lo que le escuchamos aquí ya estaba en él. Hay una crítica al corporativismo fascista muy clara de José Antonio, precisamente aludiendo a que son corporaciones como oficinas del Estado. ¿Alguna pregunta más? Última pregunta. Una muy rapidita. Te quería preguntar por la cuarta teoría política. ¿La cuarta? Teoría política. Ya que el mundo antitípico que afirmas, un poco lo que afirma la teoría política es intentar conjugar los grandes derrotados en esa modernidad, centralismo, capitalismo, comunismo y fascismo, esas sí, ¿cómo decirlo? Esos valores de derecha con ideas de izquierda. ¿Es posible? O como solución, ya que podemos por aquí, al mundo actual. Claro, yo creo que antes he dicho algo sobre eso, con lo de la dialéctica histórica a que nos obliga el sistema. Al sistema le interesa esa dialéctica porque de esa manera te encuadra. Uno puede estar en medio de la Guerra Fría, ¿vale? Porque en medio de la Guerra Fría estás en medio de las trincheras y te pegan los unos y te pegan los otros. Entonces al final acabas tomando partido, o por el bando OTAN norteamericano, tal, o por el bando comunista, tal. Franco acabó y todo digamos, el régimen en el que también estaban integrados fascistas, pues acabaron tomando partido por eso, por el lado, digamos, más capitalista, ¿no? Porque no se podía estar en medio. Hubo un intento de estados no alineados, pero sabemos que es falso. Fue una organización creada precisamente por el bloque comunista y por tanto no era realmente no alineados, ¿vale? Pero un estado no alineado en aquel tiempo era un pim pam pum. Y ahora mismo que están creando la nueva dialéctica entre el bloque dirigido por China, en el que ya están integrando a Rusia y a los BRICS, ¿no? Y el bloque dirigido por Estados Unidos, en el que han metido a Europa en el cajón y están intentando meter también a esos países díscolos de la Europa del Este, y ya están metiendo a Polonia, porque claro, Polonia se ha visto de pronto que le podía invadir Rusia. Entonces dice, claro, ¿quién me va a defender? Pues va a defender estos. Entonces ya te pones aquí. Fijaros si no es un truco inteligente. Es decir, ahora me invento dos bloques, ahora estamos en crisis, no sabemos qué hacer. Dos bloques. La propia teoría política lucha contra eso, y tiene la multipolaridad precisamente. La multipolaridad puede ser, pero la multipolaridad en tanto en cuanto que vivamos en la modernidad, no es el sistema. El sistema está dirigido, ¿vale? Entonces, cualquier opción de ese tipo de gran alcance, que no sea crear una cooperativa, ¿vale? Ahí no se puede meter los grandes poderes. Pero todo ese tipo de cosas hace la idea de que al final siempre van a estar dirigidos. En esa multipolaridad, por ejemplo, participa Dugin.
pero Dugin está en el bando ruso, le están obligando a ir con China. Es decir, vamos a ver cómo, precisamente de eso se trataba. Había una Rusia que pretendía una multipolaridad. Ahora y había una China que estaba metida dentro del bloque, digamos, del poder universal. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué hago? Creo una dialéctica, en un lado está China, hago una guerra en la que hago que Rusia se sitúe, tenga obligación de situarse necesariamente con China, porque es la única que le va a brindar armamento y demás, y Polonia y demás, o sea, no es tan sencillo en los grandes niveles establecer esas cosas. Yo creo que al final siempre va a estar manipulado y dirigido por los grandes poderes. Precisamente Dugin está sobre defensores de la tradición en estos momentos, frente a la modernidad. Sí, o a la posmodernidad. Esa es otra de las grandes jugadas que nos han metido. Es un gol, porque dentro del mundo en que nosotros nos encontramos, que obligatoriamente va a ser el mundo woke y el mundo LGTBI, ¿vale? Nos obligan a estar ahí, pues a ti te hacen pensar, o a alguien o a mí, que puede ser, digamos, aliado Dugin. ¿Vale? Pero Dugin es un heredero de la nueva derecha francesa de Benoit. ¿Vale? Y Benoit es un posmoderno, sin más. Es un posmoderno. Y la posmodernidad, ya te he dicho antes, no es nada más que un apósito de la modernidad. Es relativismo cultural. Esa multiculturalidad está basada en el relativismo cultural, está basada en el estructuralismo antropológico. Y eso es modernidad. Dugin afirma que la posmodernidad es cuando el liberalismo deja de ser ideología para ser realidad, como has comentado de la caída del bloque. Claro, la posmodernidad es la exasperación de todos los males de la modernidad. Entonces, el relativismo hasta el límite, el individualismo hasta el límite. Yo, por ejemplo, trabajo el tema de la poesía. La posmodernidad dice que no existe ni siquiera el yo, o sea, ya desaparece hasta el yo. Eso también lo dijo Nietzsche. ¿Vale? Entonces, si desaparece el yo, desaparece la persona. No están en mi bando. No sé cómo decirte. Yo no estoy en el bando woke, pero desde luego no estoy en el bando de Dugin, ¿sabes? Claro. Entonces hay que ser consciente, hay que leer mucho, hay que entender mucho y no dejarse llevar por 4 consignas. ¿Vale? Hay que saber. Hoy día, tal como está la cosa, hay que saber. Y afortunadamente tenemos más bibliotecas que nunca. Entonces, léase. Es el momento idóneo. En la Edad Media no había tantas. Entonces, ahora sí, ahora te metes en internet y está lleno. No todo, ¿vale? Evidentemente. Pero si no lo encuentras en internet, pues te vas a la biblioteca pública y encuentras más cosas. Y yo creo que es el momento de leer y de enterarse. Bueno, aquí se han citado a las unidades básicas de convivencia, la familia, el municipio y el sindicato. Eso me recuerda, siendo adolescente, alguna vez en casa, mi padre, que tenía algunos rudimentos de conocimientos de la doctrina falangista, me dijo, hijo, no sé cómo llevas lo del municipio y el sindicato, pero a la familia no le haces ni puñetero caso. Entonces, como son las 9:30 y seguro que muchos de vosotros os espera la familia en casa, yo creo que es un buen momento para ponerle fin a esta, por otra parte, interesantísima charla. Lo único que queda es tiempo, eso sí, para recomendaros que compréis los libros de Miguel, que además de comprarlos, los leáis, ¿vale? Porque lo que no vais a poder es leerlos si no los compráis, ¿vale? Si no, yo también lo recomendaría, ¿vale? Pero como no se puede, primero comprarlo, luego los leéis y los que lo compréis hoy mismo, pues seguro que Miguel no tiene ningún problema en dedicaroslo firmado. Así que le despedimos ya dándole las gracias por haber estado aquí. Gracias, Miguel.